El ADN, así como las estructuras y procesos fundamentales de la vida, se deben a la acción de un diseñador inteligente. Las creó Dios. Es literalmente imposible que el ADN, con toda su majestuosa complejidad, exactitud y esencial para la vida, pueda haber evolucionado a tal punto que varios científicos importantes que antes eran defensores de la evolución han revertido sus puntos de vista basados en los descubrimientos de la información encontrada en el ADN. En este episodio expondremos las razones para considerar al ADN como el lenguaje de Dios. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. El ADN es la abreviatura para la compleja molécula llamada ácido desoxirribonucleico, la cual contiene la información genética de todos los seres vivos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células y está compuesto por 4 moléculas esenciales: adenina, guanina, citosina y timina, que están representadas por las letras A, G, C y T. La disposición de estas 4 bases, conocidos también como subunidades o nucleótidos, sirve como un registro de información para que las células se multipliquen y luego puedan formar proteínas a partir de aminoácidos y por intermedio de otra molécula llamada ARN o ácido ribonucleico. Estas proteínas se usan luego en las funciones celulares, desde el crecimiento del pelo hasta la transformación de los alimentos en energía. Todas las funciones de las células de los seres vivos están codificadas en el ADN. Las secuencias de estas sustancias químicas proporcionan las instrucciones necesarias para ensamblar complejas moléculas de proteínas que, a su vez, ayudan a formar estructuras diversas como músculos, huesos, órganos, ojos, brazos, piernas, etc. Las moléculas de ADN pueden vincular literalmente millones de nucleótidos, pero en el ADN celular estas cadenas de subunidades no existen aisladamente. Estas están emparejadas junto con subunidades de otra cadena porque el ADN es bicatenario, es decir, es una doble cadena molecular con la forma de una doble hélice. En las cadenas de ADN, una adenina siempre se empareja con una timina y una guanina con una citosina. En el código genético, estas letras químicas A, G, C y T están agrupadas como una especie de palabras genéticas compuesta por tan solo 3 letras. Estas palabras de 3 letras se denominan codones. 61 de los 64 posibles codones de 3 letras codifican para uno de los 20 aminoácidos encontrados en las células vivas. Esto significa que la secuencia de las letras del ADN determina la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. La secuencia de los aminoácidos en las proteínas es responsable en gran medida de la forma tridimensional de las mismas, la cual determina en gran parte su función. Entonces, en la secuencia de la molécula del ADN está recopilada las instrucciones digitales para codificar las proteínas y a la vez las características físicas, en el caso del ser humano, del color de nuestra piel, ojos, cabello, estatura, rasgos físicos y hasta la predisposición a enfermedades. En 1953, James Watson y Francis Crick se convirtieron en los primeros científicos en formular una descripción exacta de la compleja estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Desde que el ADN se descubrió, ha sido un área fascinante para la investigación. En 1990 los científicos empezaron a trabajar en la secuencia del genoma humano y en el año 2000
se completó el boceto del trabajo, siendo el Dr. Francis Collins, médico genetista y científico cristiano, el líder del proyecto. El 6 de junio del año 2000, el presidente Bill Clinton felicitó al equipo del proyecto Genoma Humano, dirigido por el Dr. Francis Collins, quienes habían completado la secuenciación del genoma humano, y reconoció que el ADN es la creación de Dios. Bill Clinton dijo: "Hoy estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida. Estamos sintiendo aún más admiración por la complejidad, la belleza y la maravilla del regalo más divino y sagrado de Dios". El lenguaje del ADN es tan complejo que es prueba de un diseñador consistente con el Dios de la Biblia. Podemos encontrar un detalle en las Escrituras, y es que la Biblia ya hace referencia al ADN hace miles de años. Esto lo encontramos en Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En este versículo de la Biblia es donde se hace referencia al ADN, mucho antes de que el hombre comprendiera qué era y lo pudiera descifrar. Se hace mención que las estructuras de un embrión estaban escritas con un lenguaje como el lenguaje del ADN. Todo apunta a que el rey David, escritor de este salmo, recibió de parte de Dios la inspiración necesaria para entender cómo es que toda la estructura de un ser humano está escrito en un código genético. Hay personas que afirman que la Biblia no tiene origen divino. Sin embargo, solo son opiniones sin ningún argumento sólido. La única manera de que hace miles de años en la Biblia se hiciera referencia al ADN es que Dios mismo revelara tal conocimiento. Se podría decir que el ADN es el material de la vida. En esta paradójicamente simple pero compleja, extraña pero hermosa molécula se encuentra el código que determina de qué están compuestas todas las criaturas. Todas las proteínas de la vida, proteínas de estructura y proteínas de función, están codificadas en el ADN. Nosotros utilizamos letras para formar palabras de la misma manera que el ADN utiliza subunidades de nucleótidos para formar codones. Cada codón codifica para un aminoácido específico. Nosotros utilizamos palabras para componer oraciones. La secuencia de codones forma un gen y la secuencia de aminoácidos forma una proteína. Nosotros utilizamos oraciones para formar párrafos, que después son agrupados en artículos, en capítulos, en libros. De la misma manera, los grupos de genes y otros elementos del ADN forman los cromosomas. Cuando se reúnen libros y revistas, llamamos a esto una biblioteca. Cuando los cromosomas son reunidos en el núcleo de una célula, a esto se le llama genoma. El código genético es un lenguaje. Los códigos de información requieren una programación previa. En términos más simples, los códigos informativos requieren de una mente para crearlos y una inteligencia para diseñarlos. Como tal, el código genético del ADN requiere de inteligencia para su formulación original. Por muchos años, los creyentes en Dios han formado numerosos argumentos en un intento por demostrar la existencia de Dios. Diferentes tipos de argumentos, cosmológico, ontológico o moral, han sido desarrollados y perfeccionados con mucho éxito. La existencia del ADN refuerza estos argumentos. El ADN de las criaturas vivientes es una muestra de una sólida evidencia de un creador. El ADN lleva en sí la información que no puede haber ocurrido por fuerzas naturales, por el azar o por la evolución, pero sí por parte de un ser inteligente.
Está escrito en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde el principio, la gente ha podido ver las cosas que fueron hechas por Dios y la increíble complejidad y orden de la creación. Pero por miles de años, la humanidad no estuvo consciente de una increíble parte de la creación que yace escondida en el núcleo de las células de toda criatura viviente, el ADN. Uno de los ateos más famosos del mundo, el profesor Anthony Flew, admitió que no podía explicar cómo el ADN pudo haberse formado o desarrollado a través de la evolución y llegó a aceptar la necesidad de una fuente de inteligencia que debió estar involucrada en la elaboración del código del ADN. Esto llevó a Flew a creer en Dios y dijo la siguiente frase: "Lo que creo que el ADN ha demostrado, debido a la increíble complejidad de los mecanismos que son necesarios para generar vida, es que tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de los elementos extraordinariamente diferentes entre sí. Es la enorme complejidad del gran número de elementos que participan en este proceso y la enorme sutileza de los modos que hacen posible que trabajen juntos. Esa gran complejidad de los mecanismos que se dan en el origen de la vida es lo que me llevó a pensar en la participación de una inteligencia". Las recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida, según explica Flew, muestran la existencia de una inteligencia creadora. Irónicamente, mientras los ateos creen que el ADN es la evidencia concluyente de la evolución, los creyentes llegamos a una conclusión opuesta. A diferencia de los ateos, los cristianos vemos al código genético como una impresionante evidencia de un diseñador, quien creó esta maravillosa complejidad. Dios no solamente es el creador de toda la vida y la fuente de nuestro conocimiento acerca de la vida, sino que Él es nuestra única esperanza a través de Jesucristo, el Creador, Salvador y Redentor. Cristo mismo es el autor de la creación, incluyendo al ADN, y también a través de la fe en Él podemos ser salvos. Si quieres ser salvo y tener vida eterna, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Gracias por tu atención. Si te gustó este video, dale like. Puedes suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Comparte este video para que nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.